Mi familia dejó de ser hogar hace mucho tiempo. Un hijo diagnosticado con problemas de comportamiento, una esposa que ya no me entiende y un ático, donde mi hijo una vez orinó sobre los únicos recuerdos que me quedaban de mis padres. Esta noche estoy sentado en el coche, sin saber si siquiera tengo el valor para volver. Nunca realmente quise tener hijos. No porque odie a los niños, sino porque vi con demasiada claridad el precio que pagas por un pequeño ser humano. Tiempo, libertad, espacio personal. Y hasta dejas de ser tú mismo. Cuando mi esposa y yo nos comprometimos, ella lo sabía. Nunca lo oculté. Mi respuesta siempre había sido: tal vez uno. Pero definitivamente no más. Ella asintió, como si eso tuviera sentido. Como si no cambiara de opinión con el tiempo. Pero luego el tiempo pasó. Los amigos empezaron a tener hijos. Algunos presumían, otros se quejaban. Algunos brillaban de alegría, otros parecían agotados hasta los huesos. Y yo, observando desde la línea de banda, solo podía pensar: esto parece insoportable. Incluso los llamados niños bien portados dejaron a sus padres exhaustos. Para entonces, mi respuesta se había convertido en un firme no. No porque fuera egoísta, sino porque no quería renunciar a toda mi vida por algo que ni siquiera estaba seguro de poder amar lo suficiente. Entonces la hermana de mi esposa murió. De repente. Trágicamente. Un accidente extraño que nadie podría haber predicho. Desde ese momento, la familia se volvió sagrada para mi esposa. Ella cambió. Ya no era la mujer que alguna vez asintió a mi filosofía de solo un hijo. Se aferraba a la idea de darle a sus padres un nieto. Miró a su mamá y a su papá, ahora con solo una hija, y lo entendí. El dolor había cavado un agujero dentro de ella, y lo único que pensaba que podría llenarlo era un niño. No la culpaba. Entendía cómo perder a Sote alguien podía hacerte desesperar por aferrarte a algo duradero. Lo que no entendía era por qué dije que sí. Tal vez fui débil. Quizás estaba cansada de decir que no. Tal vez fui lo suficientemente estúpido como para creer en promesas. Su familia es persuasiva. Pintaron el cuadro perfecto. Sus padres venderían su granja, se mudarían a unas pocas casas de distancia de nosotros. Ayudarían todos los días. Todavía eran jóvenes, apenas 50, saludables, enérgicos, listos para cuidar del niño por nosotros. Me dijeron que no tendría que sacrificar mucho en absoluto. Solo sé el papá clásico. Ve a trabajar, preséntate en las fiestas, toma algunas fotos, abraza al niño a la hora de dormir. Lo dulce. Lo fácil. ¿Todo lo demás? El equipo de soporte se encargaría de ello. Y les creí. Porque, ¿cómo dices que no cuando tu esposa, tus suegros, un funeral y un sueño roto de un nieto te golpean como un tsunami emocional? Dije que sí. Hicimos planes. Empecé a mirar fotos familiares de Disney. Empecé a imaginar viajes por carretera, cenas acogedoras. Intenté dejar de tener miedo. Intenté dejar de ser egoísta. Pensé, tal vez estaba equivocado. Tal vez esta sea mi oportunidad para arreglarlo todo. Pero lo que no sabía era que acababa de abrir la puerta a una pesadilla que duraría más de una década. Porque algunos errores no se pueden deshacer. Y algunas decisiones, incluso cuando se hacen por amor, puede matar silenciosamente partes de quién eres, sin que nadie siquiera se dé cuenta. Cuando nació mi hijo, me dije a mí mismo: este es el momento en que todo cambia. Mi esposa lloró. Mi suegra sostenía al bebé como si el mundo acabara de renacer. Mi suegro se volvió para darme una palmadita en la espalda, con los ojos brillando de su emoción. Y yo
Simplemente me quedé allí, sintiéndome extraña y asustada, pero extrañamente esperanzada. Tal vez lo que nunca quise podría ser en realidad lo mejor que me haya pasado. ¿Quién sabe? En los primeros meses, intenté interpretar el papel que todos habían escrito para mí. Iba al trabajo a tiempo, llegaba a casa para cenar, tomaba fotos para Facebook, sostenía a mi bebé todas las noches hasta que se dormía. Mi esposa estaba ocupada y agotada, como cualquier nueva mamá. Los abuelos estaban mucho por ahí al principio, cambiando pañales, meciendo al bebé para que se durmiera, ayudando con las comidas. Sentía que todo iba exactamente según el plan en el que me habían convencido de creer. Pero luego pasó el tiempo, y poco a poco, la imagen perfecta comenzó a desmoronarse. Cuando mi hijo cumplió 3 años, aparecieron los primeros signos. No era solo hiperactividad, era una interrupción de una manera que no tenía sentido. Sin autocontrol, sin respeto por la autoridad, sin reacción a las recompensas o consecuencias. Todo se convirtió en un desafío. Todo comenzó con derramar leche por todo el suelo, para ver si mamá se enojaba. Luego vino a esconder mis llaves del coche porque quería que te quedaras en casa. Cuando le reprendí, mi hijo no lloró. Sonrieron. Miraron directamente a mis ojos y sonrieron. Los llevamos a ser evaluados. Luego a un psicólogo. Luego a un especialista en comportamiento. Después de meses de evaluaciones, llegó el diagnóstico. TDA, trastorno desafiante opositor. No sabía cómo sentirme. ¿Era alivio, finalmente, tenerle un nombre? ¿O desesperación, al darse cuenta de que ese nombre no venía con una cura clara? El doctor explicó: esta no es una condición causada por trauma o retraso en el desarrollo. El TDAH es un trastorno donde el niño desafía deliberadamente, prospera en el conflicto y encuentra propósito en empujar los límites. No por dolor, no por falta de amor, simplemente porque quieren. Y a partir de ese momento, dejé de ser el padre ideal. Me convertí en el vigilante del fuego, el extintor, el hombre que se tensaba todos los días, tratando de asegurarse de que su hijo no lastimara a nadie más, o a sí mismo. ¿Y ese sistema de apoyo que me prometieron? Desapareció. Los abuelos comenzaron a citar otras obligaciones, mala salud, o no conectar con los niños de hoy. Visitaban una vez al mes, se quedaban unas pocas horas y luego se iban como si nunca hubieran hecho ninguna promesa. Mi esposa también se fue desgastando poco a poco. La comprensión que alguna vez compartimos se erosionó por los gritos, las reuniones escolares, las marcas de rasguños en sus brazos y el día en que nuestro hijo defecó en clase, solo para llamar la atención. Solía creer que me apoyarían, que lo superaríamos juntos. Pero las mismas personas que me empujaron a la paternidad lentamente se alejaron como si nunca hubieran sido realmente parte de mi vida. Y yo, un hombre que alguna vez asentía porque demasiada gente decía: todo estará bien. Ahora solo me siento en silencio en mi coche, preguntándome cuántos años de mi vida he intercambiado, solo para sobrevivir en una familia que una vez creí que era mía. Quizás la peor parte de vivir con un niño que tiene TOC no son los arrebatos violentos. Es la constante imprevisibilidad y el hecho de que nunca, jamás, puedes descansar. Estos últimos años he vivido como un reloj de cuerda, siempre marcando el tiempo, nunca desenrollándose. Mi hijo no grita ni rompe cosas todo el tiempo, pero su silencio tampoco es pacífico. De hecho, es en esos momentos de silencio, cuando él está simplemente sentado, que más miedo siento, porque siempre sigue algo destructivo. Una vez lo sorprendí cortando la camisa de su madre mientras ella dormía, porque
Me dijo que no comiera chocolate por la noche. Otra vez, escondió los medicamentos para la presión arterial de su abuelo para ver qué pasaría si no los tomaba. Una vez llenó el tazón de agua del gato del vecino con arena y se echó a reír cuando lo atraparon. Mi esposa todavía intenta creer que solo es un niño. Pero, ¿cómo se supone que debo creer eso cuando este niño de 10 años puede mirarme a los ojos y decir, con una voz más fría que el hielo: «Sé que estás cansado de mí. Puedes desaparecer si quieres». No lo culpo. Sé que, en el fondo, él también está sufriendo. Pero yo, un hombre sin nada más en el tanque, ya no soy capaz de ser el sanador. Y entonces llegó hoy, el punto de quiebre. Llegué a casa después de un largo turno, con el cerebro embotado por el cansancio. De camino a casa, vi a nuestros vecinos, el señor y la señora Murphy, limpiando su pomo de la puerta. Sus rostros estaban tensos con incomodidad, evitando mi mirada. Ni siquiera había tenido la oportunidad de preguntar qué estaba pasando antes de que mi hijo, de pie en el jardín delantero, gritara: «¡Se merecen enfermarse! Retuvieron mi paquete todo el día antes de devolverlo». Me congelé. Me quedé paralizado. Cuando entré y traté de explicarle que las personas no están obligadas a entregarte tus cosas de inmediato, no dijo nada. Pensé que tal vez lo entendía, pero menos de 10 minutos después, escuché a mi esposa gritar desde el ático. Corrí. Lo que vi fue como una bomba explotando en mi pecho. La vieja caja de banquero, la que guardaba todo lo que me quedaba de mis padres, estaba hecha trizas y empapada en orina. Las cartas escritas a mano de mi madre. La foto de graduación de mi padre, un trozo de su vieja camisa que había guardado porque aún llevaba su aroma, ahora empapado, arrugado, destruido más allá del reconocimiento. No grité. No pegué. No dije una sola palabra. Simplemente me di la vuelta, bajé las escaleras, agarré las llaves del coche y me fui. Ahora estoy aquí, sentado en el coche. Ya ha pasado mucho tiempo desde que oscureció. El parque cercano está casi vacío. Solo hay débiles faroles amarillos y el suave sonido de los insectos en una noche de primavera. No sé si volveré. Ni siquiera sé si, para mañana, todavía podré llamarme padre. Algunas cosas se rompen sin que nadie más pueda oírlo. Y algunas líneas, una vez cruzadas, no dejan camino de regreso. Mientras estaba sentado en el coche, rodeado por la densa oscuridad de la noche, abrí mi teléfono y miré mi lista de contactos. Ahí estaba la terapeuta, el especialista en comportamiento, el maestro de educación especial de mi hijo, incluso el consejero familiar que había trabajado con nosotros durante 2 años enteros. Miré cada nombre y sentí una especie de cansancio que parecía erosionar mis huesos. Mi familia dejó de ser hogar hace mucho tiempo. Un hijo diagnosticado con problemas de comportamiento, una esposa que ya no me entiende y un ático, donde mi hijo una vez orinó sobre los únicos recuerdos que me quedaban de mis padres. Esta noche estoy sentado en el coche, sin saber si siquiera tengo el valor para volver. Nunca realmente quise tener hijos. No porque odie a los niños, sino porque vi con demasiada claridad el precio que pagas por un pequeño ser humano. Tiempo, libertad, espacio personal. Y hasta dejas de ser tú mismo. Cuando mi esposa y yo nos comprometimos, ella lo sabía. Nunca lo oculté. Mi respuesta siempre había sido: tal vez 1. Pero definitivamente no más. Ella asintió, como si eso tuviera sentido. Como si no cambiara de opinión con el tiempo. Pero luego el tiempo pasó. Los amigos empezaron a tener hijos. Algunos presumían, otros se quejaban. Algunos brillaban de alegría,
Otros parecían agotados hasta los huesos. Y yo, observando desde la línea de banda, solo podía pensar: esto parece insoportable. Incluso los llamados niños bien portados dejaron a sus padres exhaustos. Para entonces, mi respuesta se había convertido en un firme no. No porque fuera egoísta, sino porque no quería renunciar a toda mi vida por algo que ni siquiera estaba seguro de poder amar lo suficiente. Entonces la hermana de mi esposa murió. De repente. Trágicamente. Un accidente extraño que nadie podría haber predicho. Desde ese momento, la familia se volvió sagrada para mi esposa. Ella cambió. Ya no era la mujer que alguna vez asintió a mi filosofía de solo un hijo. Se aferraba a la idea de darle a sus padres un nieto. Miró a su mamá y a su papá, ahora con solo una hija, y lo entendí. El dolor había cavado un agujero dentro de ella, y lo único que pensaba que podría llenarlo era un niño. No la culpaba. Entendía cómo perder a suerte alguien podía hacerte desesperar por aferrarte a algo duradero. Lo que no entendía era por qué dije que sí. Tal vez fui débil. Quizás estaba cansada de decir que no. Tal vez fui lo suficientemente estúpido como para creer en promesas. Su familia es persuasiva. Pintaron el cuadro perfecto. Sus padres venderían su granja, se mudarían a unas pocas casas de distancia de nosotros. Ayudarían todos los días. Todavía eran jóvenes, apenas 50, saludables, enérgicos, listos para cuidar del niño por nosotros. Me dijeron que no tendría que sacrificar mucho en absoluto. Solo sé el papá clásico. Ve a trabajar, preséntate en las fiestas, toma algunas fotos, abraza al niño a la hora de dormir. Lo dulce. Lo fácil. Todo lo demás, el equipo de soporte se encargaría de ello. Y les creí. Porque, ¿cómo dices que no cuando tu esposa, tus suegros, un funeral y un sueño roto de un nieto te golpean como un tsunami emocional? Dije que sí. Hicimos planes. Empecé a mirar fotos familiares de Disney. Empecé a imaginar viajes por carretera, cenas acogedoras. Intenté dejar de tener miedo. Intenté dejar de ser egoísta. Pensé, tal vez estaba equivocado. Tal vez esta sea mi oportunidad para arreglarlo todo. Pero lo que no sabía era que acababa de abrir la puerta a una pesadilla que duraría más de una década. Porque algunos errores no se pueden deshacer. Y algunas decisiones, incluso cuando se hacen por amor, puede matar silenciosamente partes de quién eres, sin que nadie siquiera se dé cuenta. Cuando nació mi hijo, me dije a mí mismo, este es el momento en que todo cambia. Mi esposa lloró. Mi suegra sostenía al bebé como si el mundo acabara de renacer. Mi suegro se volvió para darme una palmadita en la espalda, con los ojos brillando de emoción. Y yo simplemente me quedé allí, sintiéndome extraña y asustada, pero extrañamente esperanzada. Tal vez lo que nunca quise podría ser en realidad lo mejor que me haya pasado. ¿Quién sabe? En los primeros meses, intenté interpretar el papel que todos habían escrito para mí. Iba al trabajo a tiempo, llegaba a casa para cenar, tomaba fotos para Facebook, sostenía a mi bebé todas las noches hasta que se dormía. Mi esposa estaba ocupada y agotada, como cualquier nueva mamá. Los abuelos estaban mucho por ahí al principio, cambiando pañales, meciendo al bebé para que se durmiera, ayudando con las comidas. Sentía que todo iba exactamente según el plan en el que me habían convencido de creer. Pero luego pasó el tiempo, y poco a poco, la imagen perfecta comenzó a desmoronarse. Cuando mi hijo cumplió 3 años, aparecieron los primeros signos. No era solo hiperactividad, era una interrupción de una manera que no tenía sentido.
sin autocontrol, sin respeto por la autoridad, sin reacción a las recompensas o consecuencias. Todo se convirtió en un desafío. Todo comenzó con derramar leche por todo el suelo, para ver si mamá se enojaba. Luego vino a esconder mis llaves del coche porque quería que te quedaras en casa. Cuando le reprendí, mi hijo no lloró. Sonrieron. Miraron directamente a mis ojos y sonrieron. Los llevamos a ser evaluados. Luego a un psicólogo. Luego a un especialista en comportamiento. Después de meses de evaluaciones, llegó el diagnóstico. TDA, trastorno desafiante opositor. No sabía cómo sentirme. ¿Era alivio, finalmente, tenerle un nombre? ¿O desesperación, al darse cuenta de que ese nombre no venía con una cura clara? El doctor explicó: esta no es una condición causada por trauma o retraso en el desarrollo. El TDAH es un trastorno donde el niño desafía deliberadamente, prospera en el conflicto y encuentra propósito en empujar los límites. No por dolor, no por falta de amor, simplemente porque quieren. Y a partir de ese momento, dejé de ser el padre ideal. Me convertí en el vigilante del fuego, el extintor, el hombre que se tensaba todos los días, tratando de asegurarse de que su hijo no lastimara a nadie más, o a sí mismo. ¿Y ese sistema de apoyo que me prometieron? Desapareció. Los abuelos comenzaron a citar otras obligaciones, mala salud, o no conectar con los niños de hoy. Visitaban una vez al mes, se quedaban unas pocas horas y luego se iban como si nunca hubieran hecho ninguna promesa. Mi esposa también se fue desgastando poco a poco. La comprensión que alguna vez compartimos se erosionó por los gritos, las reuniones escolares, las marcas de rasguños en sus brazos y el día en que nuestro hijo defecó en clase, solo para llamar la atención. Solía creer que me apoyarían, que lo superaríamos juntos. Pero las mismas personas que me empujaron a la paternidad lentamente se alejaron como si nunca hubieran sido realmente parte de mi vida. Y yo, un hombre que alguna vez asentía porque demasiada gente decía: todo estará bien. Ahora solo me siento en silencio en mi coche, preguntándome cuántos años de mi vida he intercambiado, solo para sobrevivir en una familia que una vez creí que era mía. Quizás la peor parte de vivir con un niño que tiene TOC no son los arrebatos violentos. Es la constante imprevisibilidad y el hecho de que nunca, jamás, puedes descansar. Estos últimos años he vivido como un reloj de cuerda, siempre marcando el tiempo, nunca desenrollándose. Mi hijo no grita ni rompe cosas todo el tiempo, pero su silencio tampoco es pacífico. De hecho, es en esos momentos de silencio, cuando él está simplemente sentado, que más miedo siento, porque siempre sigue algo destructivo. Una vez lo sorprendí cortando la camisa de su madre mientras ella dormía, porque me dijo que no comiera chocolate por la noche. Otra vez, escondió los medicamentos para la presión arterial de su abuelo para ver qué pasaría si no los tomaba. Una vez llenó el tazón de agua del gato del vecino con arena y se echó a reír cuando lo atraparon. Mi esposa todavía intenta creer que solo es un niño. Pero, ¿cómo se supone que debo creer eso cuando este niño de 10 años puede mirarme a los ojos y decir, con una voz más fría que el hielo: sé que estás cansado de mí. Puedes desaparecer si quieres. No lo culpo. Sé que, en el fondo, él también está sufriendo. Pero yo, un hombre sin nada más en el tanque, ya no soy capaz de ser el sanador. Y entonces llegó hoy, el punto de quiebre. Llegué a casa después de un largo turno, con el cerebro embotado por el cansancio. De camino a casa, vi a nuestros vecinos, el señor y la señora Murphy, limpiando su pomo de la puerta.
Sus rostros estaban tensos con incomodidad, evitando mi mirada. Ni siquiera había tenido la oportunidad de preguntar qué estaba pasando antes de que mi hijo, de pie en el jardín delantero, gritara: «¡Se merecen enfermarse! Retuvieron mi paquete todo el día antes de devolverlo». Me congelé. Me quedé paralizado. Cuando entré y traté de explicarle que las personas no están obligadas a entregarte tus cosas de inmediato, no dijo nada. Pensé que tal vez lo entendía, pero menos de 10 minutos después, escuché a mi esposa gritar desde el ático. Corrí. Lo que vi fue como una bomba explotando en mi pecho. La vieja caja de banquero, la que guardaba todo lo que me quedaba de mis padres, estaba hecha trizas y empapada en orina. Las cartas escritas a mano de mi madre. La foto de graduación de mi padre, un trozo de su vieja camisa que había guardado porque aún llevaba su aroma, ahora empapado, arrugado, destruido más allá del reconocimiento. No grité. No pegué. No dije una sola palabra. Simplemente me di la vuelta, bajé las escaleras, agarré las llaves del coche y me fui. Ahora estoy aquí, sentado en el coche. Ya ha pasado mucho tiempo desde que oscureció. El parque cercano está casi vacío. Solo hay débiles faroles amarillos y el suave sonido de los insectos en una noche de primavera. No sé si volveré. Ni siquiera sé si, para mañana, todavía podré llamarme padre. Algunas cosas se rompen sin que nadie más pueda oírlo. Y algunas líneas, una vez cruzadas, no dejan camino de regreso. Mientras estaba sentado en el coche, rodeado por la densa oscuridad de la noche, abrí mi teléfono y miré mi lista de contactos. Ahí estaba la terapeuta, el especialista en comportamiento, el maestro de educación especial de mi hijo, incluso el consejero familiar que había trabajado con nosotros durante 2 años enteros. Miré cada nombre y sentí una especie de cansancio que parecía erosionar mis huesos.